Francisco Irieta, ex seremi de gobierno del presidente Sebastián Piñera I, militante de la UDI y actualmente candidato a concejal por la comuna de Concepción. ¿Cómo estás, Pancho? Muy buenos días. Muy bien, Álvaro Joyce, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Nosotros estamos estupendo, aquí conversando con los actores, los protagonistas de la actualidad. Hemos tenido recién una extensa conversación con el seremi de Salud Héctor Muñoz y también, Pancho, saludando a nuestros auditores. Patricia Sea, que dice que somos ejemplo en esta campaña de vacunación que está llevando adelante el gobierno, ahora también los municipios. Dice, nuestros vecinos argentinos nos toman como ejemplo, como país, por la rapidez en la compra de las vacunas. Gran logística por parte de los alcaldes para atender a nuestra prioridad, que son los adultos mayores. Una luz de esperanza en la vacunación. Eso dicen. También nos escribe Jorge Villagrán de Castella, auditor de buena costumbre, que dice que fuimos poco incisivos con el seremi Héctor Muñoz. Fíjate. Yo creo que es el momento de dejar que la autoridad hable, y explique y se comunique con las personas. Era intención de que la gente se informara. Exactamente, sí. Facilitar sí. La tribuna. Francisco. Con respecto, hoy día parece que estoy solo, ¿o no? ¿Está Enrique? No ha llegado todavía Enrique, fíjate. Ah, ya. O sea, puedo hablar. Puedo hablar sin tapujos. No tiene contrapunto hoy día. No, lo que pasa es que yo efectivamente tú le dijiste al seremi Álvaro de que la opinión que había repetido durante estos días era que el proceso de vacunación debía demorarse 3 días más con el fin de poder lograr una mejor organización. Sí. Pero yo quiero felicitar, no sé si felicitar, pero saludar y reconocer la actitud que han tenido los municipios, porque fíjate que se han organizado muy, muy bien en cuanto a los lugares de vacunación, en cuanto a la comunicación de los lugares de vacunación. Yo creo que va a ser, fíjate, un proceso muy bueno gracias a la coordinación que han tenido los municipios. Acá, por ejemplo, en el caso de Chihuayante, yo vivo en Chihuayante, WhatsApp han llegado muchos con los puntos de vacunación en gimnasios, en colegios, y hasta incluso al auto en algunos casos. Sí, tienes razón. Fíjate que nos escribe Javier Bravo y nos felicita por la entrevista a Luis Lozano de La Vega y a Héctor Muñoz de la Seremi de Salud, ambas muy aclaratorias. Y dice que precisamente por eso lo encuentra que fueron buenas las entrevistas. ¿Cómo estás tú, Enrique Nostroza? Muy buenos días. Muy bien, Álvaro Joyce. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Bueno, nosotros vamos a proponerles un tema que es de suyo polémico y que está directamente vinculado con la política, propiamente tal, o en sentido, no sé si estricto o amplio, pero son opiniones políticas las que se han emitido. Y estamos hablando de esto que ha surgido, que ha publicado Sabes.cl en el diario digital del Gran Concepción, y es la petición de renuncia que hizo el diputado Gastón Saavedra del recién nombrado seremi de Educación Felipe Vogel. ¿Por qué? Ocurre que el recién nominado seremi de Educación hace algún tiempo publicó en sus redes sociales una opinión respecto del expresidente Salvador Allende, a quien lo calificó de cobarde. El diputado Saavedra dice que se trata de un fanático que no debiera asumir su cargo. ¿Cuál es tu opinión, Enrique Nostroza, respecto de esto que publica Sabes.cl, donde se puede leer in extenso toda esta nota? A ver, me parece que en estos temas la historia, la memoria histórica de un país es muy importante poder respetarla. Las opiniones que puedan tener las personas son distintas, pero en el caso de alguien que asume, no cualquier cartera, la cartera de educación, donde se cobija, a contar del segundo mandato de la presidenta Bachelet, la formación de derechos fundamentales de las personas, de los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema educativo. Me parece de que una opinión de este tipo, destemplada, hecha cuando no era seremi, debería ser retirada, hacer disculpas para poder mantenerse en el cargo. Si no lo hace, me parece que es totalmente razonable el hecho de que se le pida con mucha fuerza, pero con mucho sentido de
institucional de lo que debería ser una república, se le pida la renuncia a esta autoridad recién designada. Y permítame además incorporar de que en esta cartera tan relevante, vamos a estar en el mes de marzo quizás en una discusión totalmente en boga sobre la vuelta a clase de los niños y niñas. Necesitamos tener una autoridad firme, consolidada, sin cuestionamiento, sin máculas. Hay que recordar de que aquí hay una responsabilidad política, particularmente yo quiero decirlo de la UDI. El Ceremi de Educación, que se desempeñaba hasta diciembre, renuncia para ser candidato y después no es candidato y deja, digamos, una situación bien, le piden que vuelva, no quiere volver. Entonces, en una cartera tan importante me parece que la permanencia también es relevante y yo pediría que este tema sea sacado a la brevedad por parte de las autoridades del Ejecutivo Regional. Es decir, Enrique Nostroza, tú coincides con el diputado Saavedra en el sentido de que el señor Fogel no debiera asumir la cartera de Educación. Se desdice, pide disculpas y si no, tiene que tiene que renunciar porque entiendo que está asumido, creo que fue presentado el día de ayer. Francisco Iveta, militante UDI, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo creo que esto es como de todos los gobiernos siempre pasa que a alguien le pillan un Twitter anterior o algún post anterior y finalmente es hervido en la hoguera por la policía tuitera. La pregunta es, ¿qué estándar vamos a pedir que nunca nadie haya hecho algún comentario que pueda afectar a alguien? ¿Y ese va a ser el estándar para que después podamos tener autoridades? Yo creo que efectivamente aquí lo que corresponde, y sin hacer mucho show más, yo creo que efectivamente Felipe deberá pedir disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por su comentario, pero no quita, pero en ningún caso amerita que lo remuevan del cargo. O sea, finalmente la pregunta es, las autoridades finalmente que sean nombradas no van a poder tener ni siquiera un pasado, ni siquiera una opinión política, ni siquiera opinión de los hechos que ocurrieron. O sea, como dice Enrique, yo comparto, yo creo que una disculpa a quienes pudieron sentirse ofendidos basta, pero no hay más allá de eso. Enrique. Insisto, digamos, una disculpa y un retiro de los temas, digamos, eso es lo que debería ocurrir. Hasta el momento, es más, digamos, revisando las declaraciones del intendente, digamos, dice que esto fue antes, entonces por lo tanto da lo mismo. Yo creo que estas cosas no dan lo mismo. Si estamos hablando de temas de derechos fundamentales respecto a la opinión de un exmandatario que muere en circunstancias que están definidas históricamente sobre un golpe. Me parece que estos temas deberían ser parte de la cultura cívica que no tiene dos miradas. Y en esto me parece que hay que el gobierno tiene que actuar rápido, sino una cartera, insisto, tan importante como educación va a estar en manos de alguien que tiene en su inicio una mancha que le va a impedir, a mi juicio, poder desempeñar de buena forma el cargo. Y además permíteme que cuando tú reconoces que estas cosas ocurren, pucha, yo le pediría al gobierno un poquito más de prolijidad. Si estas cosas no es tan difícil revisar las redes sociales de alguien que postula un cargo. Oye, este es un tema que va mucho más allá de esto, porque también está la pregunta, porque el intendente en su declaración dice que el gobierno no lo comparte. Exacto. Deja súper claro ese punto. Pero finalmente las autoridades que llegan al cargo tienen que adherirse 100% a todas las visiones y a todos los programas del gobierno. Yo creo que no, yo creo que cuando son personas, antes de ser autoridades, cuando son ciudadanos comunes y corrientes, pueden tener sus propias opiniones, pero en el minuto en que lleguen a representar un gobierno, obviamente el comportamiento tiene que ser distinto. Recordemos, por ejemplo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando Rodrigo Díaz era intendente y se promulga la ley del aborto en 3 causales, bueno, Rodrigo Díaz era no sé si lo seguirá haciendo o no, pero estaba absolutamente en contra de esa medida y finalmente tuvo que, como autoridad, agachar el moño y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, digamos. A pesar de él no estar convencido de eso. Entonces, para todos los lados, existe esta dicotomía, podría decirse, entre si finalmente las autoridades adhieren 100% a lo que están pasando en el gobierno o no. Y si es legítimo que, aunque no sean un 100%, asuman igual.
Pero Le pasó lo mismo al ministro, le pasó lo requiere una mismo. acción positiva de la autoridad. Eso quiere decir Oye, de que, por lo tanto, la persona tenga que decir, mire, sabe que yo reconozco que en esta calidad es una opinión que yo retiro, pido disculpas para efecto de poder seguir de buena forma en el cargo. Eso hasta el oye, momento no ha ocurrido. Ha oye, mantenido silencio el Seremi de pero Educación y tengo la impresión de que eso habla de una persona que mantiene sus dichos. no, fíjate que yo creo lo contrario, ¿ah? Yo creo que esto fue recién ayer, o sea, ni siquiera tiene 24 horas y obviamente acto de las autoridades necesita ser no un acto sobre en caliente ninguna declaración. Yo creo que hizo bien en esperar, si es que lo hace hoy día, a ver qué es lo que va a decir, digo, Francisco, pero para ahí, esperar que esto decante. ahí me diste el pie porque hace rato que yo te quería preguntar, en el fondo, pero esto quiere decir que en el fondo la prudencia, así como la prudencia de no decir cosas ofensivas de otros o de otras, también debería ser una motivación central de toda persona que entre en política. Y lo segundo es, tú estás diciendo hoy que es bueno esperar, pero resulta que una autoridad que espera también es una autoridad que no opera. Entonces también Que no ahí actúa. que no actúa, Joyce, claro. Entonces o en sea, el fondo podría pero ser Joyce, una No demora ha a lo pasado mejor. ni siquiera, no ha pasado ni siquiera un día. O sea, pero estamos hablando como si hubiera pasado una semana. O sea, démosle siquiera un día para que pueda conversarlo con el ministro, conversar con el intendente. O sea, me imagino que la declaración que va a hacer él no la va a hacer él solo, tendrá que chequearla con sus superiores. Y eso no es automático, pero a ver, si de aquí a mañana, en el programa de mañana vemos que no ha pasado nada, bueno, conversemos de una inacción, pero por favor, Oye, son las Francisco, 8 de la mañana. ¿qué edad tiene el nuevo Seremi de Educación? ¿Sabes tú la edad? Yo lo ¿No? conozco hace muchos años, Pero un yo hombre creo muy que debe joven, tener ¿o no? unos 30 años. Ah, es un hombre Sí. muy joven. Ya. Muy Sí, joven. no, muy joven. Fue profesor, él leído un par de críticas injustas, ¿ah? Porque él efectivamente ha sido profesor, antes de este gobierno fue profesor de un colegio. Entonces, Mira, le, yo tengo un juicio personal que me parece que no viene al caso que lo plantee, pero sí tengo un juicio que uno podría hacer respecto de lo que viene para el Seremi de Educación, cualquiera que sea este, hombre, mujer, joven, viejo, da lo mismo. Tiene que ser un hombre que esté validado, que sea respetado, porque va a tener un trabajo que va a ser clave en la región del Biobío. Entonces, una persona que Parte cuestionada. parte cuestionada es una persona que tiene ya, no sé si hablar de pecado, digamos, pero que tiene un problema de origen. ¿Ah? Que tiene un problema de origen. Ahora, fíjate que el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Nos enseñaba Así dice el adagio popular. el adagio, digamos, de una sabiduría inconmensurable. Ahora, uno nunca sabe, sobre todo en los afanes de la juventud, cuando tuitea algo que al día subsiguiente lo van a poner de Seremi de Educación. ¿Ah? Pero hay, creo yo, Francisco, y aquí fijo la postura, ciertos límites, ¿ah? En general, en la emisión de juicios públicos. Porque cuando uno publica algo en una red social, sabe que eso se transforma para siempre, jamás, en un juicio público. ¿Ah? Entonces, tratar de cobarde a un presidente de la República, que para una parte importante del país tiene una alta significación, un alto contenido afectivo, un compromiso permanente, etcétera, etcétera, me parece que es a lo menos imprudente. A lo menos imprudente Pero por para eso, cualquier persona. Por eso, yo creo que basta con que pida una disculpa a las personas que se pueden sentir afectadas por su Twitter y ya está, digamos, No solo en los dichos, ¿eh? O sea, por eso yo quiero enmarcarlo en una cultura y una política que debería ser de Estado sobre el respeto de los derechos humanos. La foto que acompaña el tuit del Seremi de Educación es una foto que está en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Por lo tanto, da cuenta, digamos, de una situación un poco más compleja. Yo creo que en este tema no es una crítica al pasar, no es tratar de cobrar una cuenta, pero las autoridades tienen que ser capaces, y yo pediría al gobierno mayor, de verdad, rapidez. Yo creo que esta cosa de que es muy rápido, hoy día las cosas ocurren automáticamente. Quizás no estaríamos hablando de esto si ayer que el intendente se hubiera pronunciado, el propio CNM hubiera emitido un comunicado. Bueno, perdón, pero el intendente se pronunció ya.
Sí, A ver, pero obviamente, ¿qué dijo? Pero agravó más el problema, porque dijo, mira, ¿sabe que esto? Él lo dijo cuando no era seremi. Eso no va a pero es que, a ver, lo que pasa es que ustedes están queriendo que él asuma una responsabilidad que al menos yo no comparto, porque finalmente a él no se le puede pedir que actúe como autoridad cuando no es autoridad. Eso es lo que en el fondo están pidiendo. Mira, incluso respecto a la autoridad de una persona, un militante Enrique, de la UDI destacado, como es Víctor Pérez, que cuando asumió como ministro de Educación, entendiendo que en su rol de senador y diputado había tenido expresiones que podían haber sido duras y criticables, incompatibles con su rol de ministro de Estado, él lo que hizo fue cerrar su cuenta. Perfectamente esas medidas que son de control, de respeto del cargo que está, perfectamente podían haberse hecho y da cuenta. Pero tú estás hablando de algo del gobierno. De forma. Tú estás hablando de forma con lo que está hablando Víctor Pérez. Claro, un error de forma puede ser, pero insisto, si él hoy día, dentro del día, pide disculpas a quienes se han sentido afectados, yo creo que hay que darlo por superado el tema. Oye, Veamos mañana. No, dale Francisco un minutito ahí de bonus track para que usted pueda expresar su quehacer, porque dale nomás. Yo creo que he dicho todo lo que pensé que querías poner otro tema. Decir sobre este tema. Pensaba que querías plantear otro tema de bonus track al final, ¿no? O sea, sí, que siempre dejamos para el final de la pauta el tema de Paula Narváez. ¿Qué quiere decir de Paula Narváez? Yo creo que lo hace al propio Álvaro Migueles para no tocar el tema jamás. Para tocar el tema. Pero lo vamos a invitar al comando a Paula Narváez a vivir. Está con Narváez. Mira, ¿qué pasa con Lavín? Mira, yo solo quiero decir algo. A mí no me gusta citar encuestas, pero Enrique lo hizo hace 2 semanas o 3 semanas cuando habló del 30% de aprobación que tenía Paula Narváez en ese minuto, digamos. Resulta que hoy día se publica la encuesta CADEM con lo que la gente piensa y quiénes creen que va a ser el futuro presidente de Chile, y Paula Narváez está casi en el margen de error cuando ya a más de 2 semanas de haberse declarado candidata. Yo creo que una pregunta presidencial, un poco está bien, yo entiendo que es tu obsesión, Paula Narváez, pero yo te pediría tranquilidad, que el nerviosismo no oprime en ti, Francisco. ¿Cuál es tu candidato o candidata presidencial? ¿Tú estás con Lavín o con Matei? ¿O con Sichel? A mí me gusta Lavín. Perfecto. ¿Y cómo van a definir la candidatura? ¿Cómo crees tú? ¿Y Briones dónde entra en ese lote? Briones entrará en una primaria de Chile Vamos, pues, finalmente. A ver, yo creo que ¿Y cómo definen el interior de la UDI? Yo creo que es un error para la UDI llegar con 2 candidaturas a primarias, a la primaria de Chile Vamos. Yo creo que la UDI debe resolver de alguna forma llegar con un candidato. Lo importante, y yo sé a dónde va tu pregunta, un poco insidiosa, pero aquí por lo importante, favor. Oye, pero aquí lo importante es lo siguiente: la UDI tiene 2 candidatos presidenciales posicionados por la ciudadanía, que nacieron de su aprobación ciudadana y que nacieron porque están espontáneamente en las encuestas. Pero Francisco Ayudo, que lleva varias veces postulando y no le va nada bien, pues. Bueno, pero Joyce estaba ahí. Joyce, pero en el fondo no es un candidato impuesto por un partido, es un candidato que está solo en las encuestas. No, pero ¿cómo definen entre Matei y Lavín? Mira, no va a ser decidido desde la ONU. Eso te lo digo y te lo firmo aquí. ¿Cómo definen? No va a ser designado a dedo por un partido. Probablemente es difícil desde la ONU porque tiene una estructura muy respetuosa de los derechos humanos, que claramente al parecer la UDI... pero mira, entonces aquí... En eso no es tan claro. No quiero arruinar tu panegírico a Pablo Narváez, ¿cómo se llama? Francisco Dieta, pero tengo una opinión aquí de una auditora que vuelve atrás. Ya, dale. Dice, es que después nos vamos a tener que ir. Dice, recordar que Felipe Vogel es egresado de educación, que pasó directamente a la cartera de bienes nacionales y desde ahí a educación. Cero territorio del aula, afirma este auditor. Se encuentra recién cursando el grado de magíster en educación. ¿Qué inherencia al cargo? Retractarse, lo dudo. Dice, su defensa de tesis es sobre Jaime Guzmán. Conociendo a Vogel, lo seguirá hasta la muerte. Eso dice el auditor.
solo quiero acotarle que él efectivamente, yo creo que está mal informado porque él ha sido profesor del colegio. Me consta porque hizo clases en el colegio donde yo salí. Entonces hay un error ahí de poca precisión. Pero finalmente, oye, para cerrar el tema de Narváez, yo creo que eso pasa cuando los candidatos se inventan y no surgen desde la ciudadanía. Y ese es lo que yo quería decir finalmente, el 2%. Quedado para mañana que tú me digas cómo se define el candidato en la UDI. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tu opinión? Lo dejamos en pauta entonces. No, te la digo al tiro. Mi opinión es el que marca más en las encuestas. Perfecto. Ya. Esa es mi opinión. Oye, ¿Y dice... por qué no ¿por qué una primaria convencional mejor? Porque desgasta los partidos. Cuando las primarias se hacen dentro de un partido, quedan muchos enemigos, quedan muchos dolores y quedan muchas batallas. Entonces, si hoy día tenemos un candidato que está muy despegado en las encuestas del otro, no es necesario hacer una primaria. Oye, bueno, este auditor, Francisco, sin ánimo de polemizar, pero yo tengo que ser aquí el vehículo de lectura de los auditores. Dice que él se conoce con Fogel desde Yungay y que también es del mundo de la educación y que está muy bien informado. Así que ahí tienen un conflicto, nosotros lo planteamos. Pero mira, voy a decir Álvaro, él hizo Sí. clase en el Colegio Pinares. Y ahí está para que lo averigüen, digamos, pero eso es efectivo. Oye, una vez más, Francisco Ibieta ha puesto la pauta en el programa y además nos dejó sin resumen de noticias. Sin resumen final de noticias. Sí, fueron 4 minutos nomás, Álvaro, no le pongas ahí. Está bien. Pero no importa, Ya, está bien. oye, mañana nos queda tarea pendiente, ¿ah? Sí, tenemos dos. Bueno, no, una ya la zanjó Francisco Ibieta, dijo que el que marque más en la encuesta será el candidato de la UDI, Mateo Lavín. De ¿Y la veras, segunda? tenés razón. La segunda es el Ceremi de Educación, pues. Sí, pues, a ver, Vamos a ver qué ocurre. Sí, pero es un tema que Francisco tiene está que ahí. llamarlo por teléfono ahora para que haga el tiro Inmediatamente Ya. voy a llamar. Dile que en el siglo XXI las comunicaciones son un poquito Oye. más rápidas. Señores, Si no muchas hablo gracias. hoy día, Cada día mañana voy a están... amanecer enfermo, Cada día están más entretenidos los estelares. Muy contento don Enrique Inostroza y don Francisco Ibieta. Muchas gracias a ambos. Muy buenos días. Muy buenos Saludos, días. buenos días. Muy Chao. bien, chao.